este libro. El tema lo vamos a titular La ciencia de Dios. Amén. Daniel capítulo 2, verso 20, desde el verso 20 al verso 22, al verso 22. Amén. Después leemos Daniel 12, 4. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema lo vamos a titular La ciencia de Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vamos a empezar otra vez. Daniel capítulo 2, verso 20 al verso 23. El tema lo vamos a titular La ciencia de Dios. Amén. Dice, Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Amén. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Amén. Dios bendiga su palabra. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, le damos gracias por cada hermano, hermana, joven, niño. Bendice a tu pueblo, a tus hijos. Toda la honra, la gloria, el honor y el poder sea para ustedes. Si alguien vino enfermo, está enfermo, te dice en Isaías 53:5 que por su llaga nosotros fuimos curados. Usted llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Que sea usted pasando su mano sanadora sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Si hay necesidad en su pueblo, usted dice en el Salmo 37:19, en el mal tiempo no seremos avergonzados, en el tiempo de hambre seremos saciados. Que sea usted, Señor, proveyendo tanto espiritual como naturalmente. Que sea usted con su manada pequeña. Dice en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre los ha placido darnos el reino. Que sea usted, Señor, guiando a su pueblo con su Santo Espíritu y enseñándonos todas las cosas, para su honra, su gloria, su honor, su poder. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Daniel 2:20 dice, quita reyes, dice, y habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo es el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Sabemos que lo natural tipifica lo espiritual. Aquí habla de reyes naturales que nosotros sabemos que son presidentes. Amén. En la actualidad, en la antigüedad eran reyes, pero también la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios también quita reyes espirituales y pone reyes espirituales. Amén. O sea, lo natural tipifica lo espiritual. Amén. Entonces, la ciencia es también tecnología. La ciencia y la tecnología son sinónimos de lo mismo. Entonces, vemos que en lo natural, cómo el ser humano ha avanzado, como el ser humano, hoy tenemos la televisión, tenemos la computadora, tenemos la radio, tenemos los teléfonos, tenemos la lavadora, la licuadora, nosotros los hombres tenemos la motosierra, ya no salimos a picar las matas o la madera con hacha, ya usamos hoy la motosierra, ya tenemos hoy el taladro, tenemos el esmeril, ya muy poco se usan las piedras para morar el machete, sino que tenemos un esmeril que es más rápido. Tenemos las podadoras para podar, para limpiar el monte. Tenemos las máquinas para voltear las tierras. ¿Ve cómo el hombre ha venido avanzando en la ciencia? ¿Ve?
como el hombre y la mujer, porque anteriormente la mujer cocinaba en un fogón con leña. Hoy tenemos las cocinas eléctricas, tenemos las cocinas de gas, ¿verdad? Cómo ha evolucionado el ser humano en la ciencia y todo lo que se hace ciencia. Ya hoy muy poco se utiliza el dinero efectivo, ya hoy es dinero artificial, transferencia, pago móvil, y así pues la ciencia cada día más avanza, cada día el ser humano inventa cosas nuevas. ¿Ven? Tenemos el vehículo, tenemos el avión, tenemos el cohete, pero ¿qué del ser humano espiritual? Dice el Proverbio 29:18, dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Amén. Entonces Dios, así como en lo natural ha venido avanzando el ser humano, en lo espiritual también el hombre tiene que avanzar. Amén. La educación hoy es más avanzada. En la antigüedad se usaba era cuadernos y lápiz, ¿no? Pero ahorita se usa la computadora, ahorita se busca la información por el teléfono. Y así pues, ya usted le habla al teléfono, ya los teléfonos hablan. Ya usted le dice al teléfono: ¿cuántos años tiene el presidente Maduro, el presidente Putin, el presidente Biden? Y le dicen tantos años, nació en tal año, y nació en tal año, y tiene 62, 68. Así, ella no es bien estudiar, cantó rápido, y ella se puso a preguntar al teléfono, no sé cómo, por ahí el teléfono le preguntó: ¿cuántos años tiene el presidente Maduro? Y el teléfono le dijo: 62 años. Así que los teléfonos hablan, ¿sí o no? Y así la computadora, y así pues el mundo, cada día la ciencia cada día más avanza. Pero ¿qué del hombre o la mujer cristiana? Se estancan en una religión: yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy, pero se quedan estancados. ¿Ven? Entonces Dios nos manda a escudriñar. San Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Amén. Dios dice en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Entonces, nosotros somos un pueblo con percepción profética. ¿Por qué? Porque hemos creído un profeta. Y Apocalipsis es un libro de profecía. ¿Ves? Entonces, ¿quiénes son los que van a entender el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis? Única y exclusivamente los hijos de Dios. Amén. No es para todo el mundo. Uno crea que sea para todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Por eso Dios trae un profeta a la escena, porque nos habíamos tragado la píldora de que el pecado original era que se había comido una manzana, que era la desobediencia, y todo eso va conjunto, ¿ve? A lo que era la desobediencia. Ya sabemos que el pecado original fue el sexo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios trajo un profeta a la escena. Amén. Dios prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primera de Reyes, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segunda de Reyes 2:15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino sobre la tierra, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. ¿Sí o no? Su primer precursor. Lo que el mundo hoy no quiere creer. Malaquías 4:5. Malaquías 4:1 dice: viene el día ardiente como un horno. El mundo todavía no se acabó en candela. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que el mundo, los mismos científicos han dicho que el calentamiento global es irreversible. Cada día el mundo se calienta más. Cada día el mundo se calienta más. ¿Y qué causa el calentamiento global? Terremotos, tsunamis, volcanes, enfermedades. Eso causa el calentamiento global. ¿Por qué? Porque todo eso va con Mateo, Malaquías 4:1 va con Mateo 24. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos en diferentes partes del mundo. Mateo 24:6 y versículo 7.
O sea que todo lo que está aconteciendo es bíblico, pero esto lo van a ver y lo van a entender, son únicos y exclusivamente los hijos de Dios. Este es para un pueblo escogido, esto no es para todo el mundo. No que Dios no hace excepción de personas, que Dios, Él es justo, sí, Dios es justo, pero Dios, dice la Biblia en Romanos 9:8, dice, a Jacob amé, a Saúl aborrecí, y aún no habían nacido y aún no habían hecho ni el bien ni el mal. Si es que una persona no se va a salvar porque haga el bien o porque haga el mal, una persona se salva si es un hijo de Dios y obedece a Dios. Amén. Y esos son los que van a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque son escogidos desde cuándo. Desde antes de la fundación del mundo. No son escogidos ahorita. Pablo 1, en Efesios 1:4, Pablo dice, y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de él. Amén. Entonces la escogencia de Dios viene de Génesis. Vemos que Caín y Abel, la Biblia registra en 1 Epístola de San Juan 3:12, dice, no como Caín, que era del maligno. El Señor Jesucristo en San Juan 8:44 le llamó a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Nadie quiere ser hijo del diablo, nadie, hermano, todos somos hijos de Dios. Y todo el que se muere nunca da ni uno. Yo creo que en el infierno no hay nadie, porque todo el que se muere, ¿para dónde va? Para el cielo. Siempre sale un familiar y dice que yo soñé que lo vi allá con San Pedro. Nunca dicen yo soñé que lo vi en el infierno. Nunca decimos eso, porque todo ser humano quiere ir al cielo, y cuando una persona muere, si es un ser querido, menos lo queremos. Pero la Biblia dice que hay una vida eterna y que hay un infierno, y que el hombre en vida y la mujer en vida decide si escoge el bien o escoge el mal. Dios nos da libre albedrío, ¿sí o no? Amén. Entonces vemos que Dios en simplicidad y humildad, Dios le habla a su pueblo. Pues la ciencia, la tecnología ha venido avanzando. Tenemos también el Israel natural. Uno de los países con mejor tecnología en el mundo es Israel. Ya Israel se iguala a China, a Rusia, a Estados Unidos, a todos los países avanzados. Y un país pequeño, Israel es una nación pequeña. Y ya Israel ha sacado el cuerpo robótico, sacó la cápsula que estudia todos los órganos por dentro del hombre o la mujer. Tiene la cortina de hierro, antimisil más poderoso del mundo. Tiene el único país que ha sembrado papa, tomate, cebolla, zanahoria, flores en un desierto es Israel. ¿Sabe usted eso? ¿Cómo tiene Israel ciencia, tecnología? Una de las mejores fuerzas en el mundo de drones y misiles lo tiene Israel. Sacaron un casco que es como, ve hasta o sea, que el casco traspasa las paredes. Usted se pone el casco y usted ve esta pared y esta pared, y usted ve lo que está del otro lado allá de la otra pared. Ve lo que es la ciencia, la tecnología del pueblo de Dios, que es Israel. Ese es el Israel natural. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Ven? Entonces, así como el Israel natural ha venido avanzando, así Dios también ha venido avanzando. Dios ha venido creciendo, y eso lo dijo Daniel. Daniel dice, la ciencia se aumentará. Pero ¿para cuándo se va a aumentar la ciencia? Daniel no vio, Daniel cerró el libro. La ciencia se iba a aumentar para el tiempo del fin, porque el libro estaba sellado. Dios abre el libro en Apocalipsis 10:1, amén. Apocalipsis 10:1, Dios abre el libro que estuvo sellado y se deja fotografiar, porque en el año 1963 desciende el Señor Jesucristo, amén. Se deja fotografiar para que el mundo vea que Él ha bajado a la tierra, amén. Entonces se deja fotografiar. Antes el Señor bajaba y no le tiraban, porque no existía la fotografía, pero hoy en la actualidad los teléfonos tienen cámara, las computadoras tienen cámara, los países avanzados tienen cámaras en los semáforos, en las vías, las patrullas, como las patrullas de Estados Unidos, ellas usan unas cámaras que van grabando cuando alguien es detenido, a la velocidad que va y todo eso, para que el ser humano no tenga excusa. Entonces, así ha venido avanzando el hombre, la humanidad.
la tecnología, la ciencia ha crecido. Israel es uno de los países con mejor agricultura en el mundo, con las mejores medicinas en el mundo. Oigan, Israel ha sacado el lácteo, leche lácteo sin vaca, imagínense, y tiene la misma vitamina que como si estuviera ordeñando una vaca. Ha sacado carne de los tejidos del becerro, de la vaca, del toro, ¿ve? Y no matan el animal. Ya ellos fabrican carne de los tejidos y ya envían a muchos países. Es un país productivo, un país que está llevando tecnología, está llevando agricultura, está llevando ciencia a otros países. ¿Ve? Israel. ¿Y qué del Israel espiritual? ¿Qué del hombre espiritual? ¿Qué de la mujer espiritual? ¿Ve? Usted no puede quedarse ahí, yo soy cristiano, y se muere y se va para el infierno porque murió creyendo que iba para el cielo, y resulta que iba para el infierno. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nunca nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Siempre se da de cuenta uno, ¿verdad?, que aquí nosotros mismos podemos hacer una encuesta. Alguien de nosotros cumple años y todo lo ponemos en el Facebook, y el debate casi nadie lo puso en el Facebook. Yo en verdad le dije a Rumeli, como siempre, nunca puede, estoy estudiando, mañana, ahora, y nunca me lo puso. Pero aquí cumple años alguien, nada más sacando así cuentas, y todo el mundo lo monta en el Facebook. Y las cosas espirituales las ignoramos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es así, podemos hacerse cuenta nada más. Nadie puso, el único que lo puso fue el hermano Alberto, el debate por él. Y yo me cansé ese día de la mañana, le dije a Rumeli, le dije a Samuel, y ninguno. Samuel, yo no sé qué, no hay señal, que no hay esto, no sé qué fue lo que me dijo. Y Rumeli lo mismo, nunca, pero yo no dejé ahí como cuando alguien cumple años de una vez lo ponen. Eso es lo que yo, o sea, ahí nos damos en cuenta que cuánta ignorancia hay hacia las cosas de Dios, o muy poco honramos a Dios. Por eso Dios no se equivoca, porque Dios dice, yo honro a los que me honran. Muy poco honramos a Dios, para a veces vamos a hacer algo espiritual para Dios y eso nos da una lidia. Increíblemente, las jóvenes van a evangelizar a la escuela, incluyendo a la hija mía, Ruth. Se para a las 4 de la mañana, a las 6 está en la carretera. Vamos a evangelizar y son las 10 de la mañana y no llegamos a la evangelización. Y como ese día para evangelizar no hay transporte, se me hizo tarde, se fue la electricidad, sacamos 20.000 excusas, pero para cosas naturales, digamos temprano. Y así, no solamente los jóvenes, nosotros los adultos también, los ancianos también. Le ponen una cita para un hospital y están a las 6, a las 5 y media en el hospital. Y para el culto llegamos tarde. Siempre tenemos excusas, no, que en verdad, que esto, que aquello, que para allá, siempre para Dios hay una excusa. Y para el mundo no tenemos excusa. ¿Ves? Entonces se ve muy poco interés, aún aquí entre nosotros, muy poco interés por las cosas de Dios. Se ve muy poco interés. Ya uno puede ver ahí una encuesta o registrarse. ¿Cómo estamos como miembros de Dios? Porque es así, alguien cumpleaños, lo ponemos todito por Facebook. Un fulanito y todo el mundo, fulano, felicitaciones, te amamos en el amor de Cristo, tal y para allá, pero ajá, y Dios. El debate no se puso, yo creo que aquí casi nadie lo puso. Y yo me cansé ese día de decirle a Samuel, ya gracias a Dios, por la gracia de Dios aprendí. Ya Dios me enseñó a montar, porque yo cuando montó algo yo pensaba que no se podía montar más, no sabía, pero no es que no pensaba, sino que no sabía. Y me puse de acá y a hacer hasta que ya por la gracia de Dios, porque Rumeli ni Samuel ni nadie, solamente Dios me enseñó. Entonces el ser humano es muy egoísta, a veces sabe algo y no quiere enseñárselo a los demás, ese es otro problema que hay. No, mira, explícame, no, ahorita no tengo tiempo, está. Que es esto, aquí que lo sabe todo su Dios, para que dependan de mí. Así es el ser humano. Y a veces yo le digo, no me expliquen, no me lo hagan, explíquenme. Como hay un dicho que dice por ahí, no le dejes el pez, enséñale a sacar el pescado. Y es una realidad, pues, porque ya cuando usted enseña a la persona a sacar el pescado, ya usted no va a estar cada ratito dándole pescado. Es preferible enseñarlo, ¿sí o no? Entonces enseñen para que otros aprendan, y hasta bueno es porque ya cuando una persona aprende, deja de molestar, ¿sí o no?
Y es bueno aprender, porque el Señor dijo en Mateo 11:29, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahí tenemos la tecnología en lo natural, Israel. Una de las fuerzas especiales de Israel se igualan a Estados Unidos, a China y a Rusia, que son las potencias del mundo. En cierto sentido, porque nosotros sabemos que la que va a gobernar el mundo es Roma. Esta vez no con armamento, esta vez va a gobernar el mundo con la economía, con el dinero. Hacemos énfasis sobre el dólar, hacemos énfasis sobre el euro, pero nadie hace énfasis sobre el oro. Y el oro es el que está súper caro, no está caro, es súper caro. Y el que tiene todo el oro del mundo es Roma. Esa es la que tiene toda la riqueza del mundo, porque ha robado a todas las naciones. Y no va a gobernar, el mundo no lo va a gobernar el comunismo, no, el mundo lo va a gobernar el romanismo. ¿Ven? Eso es lo que dijo Dios a través de un profeta, en el mensaje de la gran ramera. Amén. Entonces, ¿qué del hombre espiritual se estanca, o de la mujer espiritual? ¿Cómo nos gusta la ciencia? ¿Verdad? Las mujeres antes no se lavaban el cabello, se lo lavaban en un monte pero no usaban, ahorita usan champú, ¿sí o no? Antes no nos bañábamos con jabón, que usaban la gente de antes, la más viejita aquí, quién sabe con qué se bañaban los seres humanos, vamos a decir 50, 60 años atrás, o aquí no hay gente de 60 años. Yo tengo entendido que la abuela mía decía que la ropa la lavaban con una mata, creo que era, que sacaban de esa mata y le echaban la ropa y con eso lavaban. No existía el jabón, no existía el cloro. Hoy existe el cloro, ¿sí o no? Hoy existe el suavizante para que la ropa quede olorosa, huela a flor, a fresa, porque hay varios tipos de suavizantes, ¿sí o no? Y también hay varios tipos de jabón. Hay jabón de olor, jabón a fresa, a chocolate, a flores, ¿ven? Y así pues, ¿cómo ha venido el mundo natural? ¿Cómo el mundo natural, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, dice el hombre natural, el hombre, en otra versión, el hombre bestia o el hombre animal no percibe las cosas de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se ha de decidir espiritualmente. Amén. Se ha de decidir espiritualmente. Entonces vemos que como el hombre, Dios también ha venido avanzando. La ciencia es algo muy... ¿Y cómo nos gusta la ciencia? Pues cómo nos gusta un teléfono, cómo nos gusta un televisor, una computadora, cómo nos gusta un vehículo. Es mentira, usted le dice, mira, ¿te querés ir caminando o te querés ir en el vehículo? No le han dicho bien cuando está dentro del carro, está dentro del vehículo, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo nos gusta la ciencia natural? Dicen, mira, ahí hay jabón para bañarte, pero si quieres te bañar sin jabón, no, dame jabón. No solamente jabón, hay champú también. ¿Quieres champú? Sí, déjeme champú, que champú no la lavarte pelo, ¿sí o no? Antes, yo no sé cómo hacía el ser humano antes para cepillarse, ¿no? ¿Qué se cepillaría el ser humano antes? Con tierra, con ceniza, creo que escuchaba yo decir, no, antes se cepillaban con ceniza, tampoco existía un cepillo. Yo creo que el ser humano en la antigüedad no se cepillaría, ¿verdad? Aunque ahorita hay crema y cepillo y hay muchos que ni se cepillan. ¿Ven? Habiendo crema y cepillo, y a veces los muchachos se paran y andan con la boca, como dicen por ahí, la boca picha. Y dicen, ay, se me olvidó, ¿verdad? Pero me olvidó, se olvidó. ¿Ah? ¿Sí o no? Antes no se usaba el desodorante. El hombre antes huelía pero a mapurito. No había colonia, ¿sí o no? Sí, eso es una realidad. A veces nosotros nos reímos, ¿qué tal? Pero es una realidad. El ser humano, hermano, dice, este cuerpo es una caja apestosa. Tú hieres, hermano. Usted no se echa desodorante y da sábila, agrio. Si usted no se cepilla, le sale un mal olor por la boca. Y así, pues una caja, una pestilencia. Hay seres humanos que si llueve se ahogan porque cargan la nariz así para arriba. Hay hombres o mujeres que son soberbios.
no sabiendo que a ellos también igualito les toca morir, igual que el animal, ¿sí o no? O dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Eso es que no, que anda bien vestida, que carga cadenas de oro, zapatos humanos, igualito va a morir. Igualito le va a dar cuenta a Dios también. El rico y el pobre, ambos le darán cuenta a Dios. No hay excepción, ahí no hay excepción. No que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque todos tarde o temprano vamos a acudir a una cita que es la muerte. Ahora el pueblo de Dios está esperando el rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que quedemos seremos transformados. Amén. Entonces, la tecnología. ¿Cómo nos gusta la tecnología? ¿Cómo nos gusta el teléfono? ¿Cómo nos gusta la computadora, la televisión? ¿Cómo nos gusta el vehículo, el avión? Ya hoy el hombre viaja al espacio. Ya ahí están preparando Rusia, China, Estados Unidos, cohetes para que quiera viajar al espacio. No sé cuántos dólares van a cobrar. Yo escuché que iban a cobrar $1,000, $2,000. Otros dicen $10,000. Para que usted vaya a la luna. Pero Dios no nos cobra ni medio, Dios nos da todo gratuito. Y hay un viaje para el pueblo de Dios, y no al espacio ni a la luna, más allá del sol, más allá del sol, es para el pueblo de Dios. ¿Ve? Entonces vemos que Dios en simplicidad y humildad le está hablando a un pueblo. ¿Para qué? Para que usted crezca. La naturaleza nos habla todos los días. Si usted siembra un árbol, ese árbol toda la vida no va a ser chiquitico, ese árbol va creciendo. ¿Sí o no? Ese árbol va cada día más avanzando. Cada día va más avanzando. Amén. Llega el tiempo que ese árbol da fruto. ¿Sí o no? Mateo 7:17 dice, hay árboles buenos y árboles malos. Dice, por su fruto lo conoceréis. Como la naturaleza, todo evoluciona. El becerro no se queda toda la vida becerro, él pasa a ser novillo y después pasa a ser un toro. La becerrita no queda toda la vida una becerra, pasa a ser una novilla y pasa a ser una vaca. El ser humano tiene mucho parentesco al animal, el ser humano tiene mucho parentesco al animal. ¿Ves por qué? Porque el animal no se queda, el pollito no se queda toda la vida un pollito. ¿Ves? Él pasa a ser un pollo y pasa a ser un gallo, y si es una polla pasa a ser una polla y después pasa a ser una gallina, ¿sí o no? Entonces vemos que en todo, Dios nos habla en todo, nos habla por la ciencia, nos habla por la naturaleza. El sol representa a Dios, ¿ves? El sol, la pelea que había era porque el primer que descubrió que el sol no giraba, sino era la tierra la que gira, fue Galileo Galilei, ¿ves? Y creo que la Iglesia Católica lo murió preso en una cárcel, porque era un delito decir que la tierra giraba. Él descubrió que la que gira es la tierra y no el sol se mantiene en el mismo sitio, amén. El sol figura de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios. ¿Ve? La tierra es la que gira, la tierra da vuelta. ¿Ve? Hace ciclo la tierra, entonces pasa a ser, en este país, en Venezuela, pasa a ser de noche, en otro país pasa a ser de día, pero el sol se mantiene, sigue siendo sol. Amén. La tierra es la que rota. Después vino Isaac Newton y también comprobó algo más profundo. Y el hombre no se quedó ahí. Después vino Albert Einstein y comprobó aún más. Y después de Albert Einstein vino Stephen Hawking, ¿ve? Y comprobó más. Y así, pero han existido también los científicos de la electricidad, como Nicolás Alcalá, ¿ve? Thomas Edison, Benjamin Franklin. Y así, pues, como el ser humano, cómo nos gusta la electricidad, cómo nos molestamos, ¿verdad? Cuando nos quitan, dicen, ay, Dios mío, ya quitaron la electricidad 4 horas, Dios mío. ¿Ah? Iba a entrar una descansadita, Dios mío, ahora me quitaron la electricidad. ¿Cómo nos gusta el aire acondicionado? Antes no existía el aire acondicionado. El aire acondicionado es el aire normal que Dios ha puesto, amén. Pero el hombre inventó para enfriar, donde es caliente,
Aquí, así como aquí en el estado Zulia, que la mayoría de la gente usa aire. Como nos gusta meternos en el cuarto, ¿verdad? Y el cuarto frito, miren. ¿Ah? Y muchos que mire, pareciera que tuvieron un botón por aquí, llegan al cuartito y una vez, ¡ey, fulano! Ya cayó ya. ¿Sí o no? Como el ser humano le gusta la ciencia, ¿ves? Como nos gusta el aire acondicionado. ¿Sí o no? Han sacado la cama de... El ser humano anteriormente dormía en cuevas, en piedra, las camas de antes eran de piedra, o eran también hacían de paja, ¿sí o no? Hacían un poco de paja y eso es una cama. Ahorita las hacen de colchón de agua, marines, colchón de agua. Hay colchones infamables, hay camas especiales para el cuerpo, por ahí salen cada ratico. En la televisión dice, oh, para que tú descanses, un buen descanso, aquí está la mejor cama y tal, y la ponen ahí, trae yo no sé cuántos colchones acolchonado, el cuerpo se relaja, imagínense, si dormimos en un colchón de esos tiesos, ¿cómo será uno de esos? No nos van a parar, ¿ah? Y roncamos, a veces son las 9 y las 10, mira, hay gente que duerme arriba de una tabla, y son las 9 y las 10 de la mañana, y llega uno, tiene que echarle piedra. ¿Cómo será un colchón de eso? No se paran todo el día, hermano. ¿Ah? Imagínense. Bueno, así vemos que la ciencia, la naturaleza, ¿ven? Y la ciencia, el hombre ha venido avanzando, la mujer ha venido avanzando, ¿sí o no? Amén. Antes no existía, antes se picaba el hombre el cabello era con piedra. Esos eran los cuchillos de antes, las piedras. Ahorita no, ahorita tenemos la tijera. Una de las cosas más avanzadas fue la tijera, pero y ahorita la tijera quedó en la historia. Ahora tenemos las maquinitas. Amén. Ahorita hay maquinitas de cortar cabello, de afeitarse. Hay una maquinita que el hombre la usa y queda limpiacito otra vez. ¿Sí o no? Entonces vemos cómo la información, tenemos el chip, tenemos el pendrive, tenemos el GPS que llaman, donde descubren que la persona, donde está el vehículo, donde está la persona, los teléfonos ahorita traen GPS. ¿Sabe usted eso? ¿Ve? Cómo el hombre ha venido avanzando en la ciencia, pero que es el hombre espiritual. Como dijo Dios a través de su santo profeta, dice que el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo. Y es donde el mundo falla, en ver lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque la gente en los tiempos el ser humano vive en el pasado. Le dice, mira, ¿tú crees lo que Noé? Claro, yo creo a Noé, a Moisés, a Jeremías, a Elías, a Amos. ¿Ves? Y así pues, a Ezequiel y a todos los profetas de la Biblia. ¿Ves? Pero cuando uno hoy habla de lo que Dios ha venido haciendo, no, eso no es así, yo no creo eso. Nada. ¿Ves por qué? Porque el hombre acepta lo natural, pero lo espiritual no lo acepta. ¿Ves? Entonces, Dios trajo a la escena un profeta para sacarnos de todas estas confusiones. Usted ve ahorita los domingos, mire, van unos para acá, para la iglesia, a los testigos de Jehová, otros van para la iglesia católica, otros van para las iglesias cristianas, otros van para allá, y uno dice, Dios mío, hay tanta confusión, o sea, hay confusión. ¿Sí? Pero tiene que verla, ¿por qué? Porque el hombre no se ancla en la palabra de Dios. O la mujer, el ser humano le gusta que le hablen bonito, no quiere la palabra de Dios y vive en el pasado, porque vive, no, yo soy católico porque mi mamá, mi abuela, mi tía, mi papá eran católicos. Yo soy bautista porque mi mamá, mi papá, viven en el pasado. Pero las religiones viven en el pasado, no en el presente. Los escribas, los fariseos, los saduceos vivían en el pasado, porque cuando el Señor Jesucristo llegó, ellos apuntaron a quién? A Moisés. Nuestro profeta es Moisés y nosotros creemos a Moisés. Y en San Juan 5:46 el Señor le dijo, si creyeran a Moisés, también me creyeran
a mí, porque de mí escribió Moisés. ¿Sí o no? Amén. Entonces, así el primer mensajero a nosotros los gentiles fue el apóstol Pablo. ¿Ves? A la edad de Efesios. La edad de Efesios comenzó en el 53 y terminó en el 170. La edad de Esmirna comienza en el mensajero fue Pablo. La edad de Esmirna comienza en el 170 y termina en el 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo comienza en el 312 y termina en el 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira comienza en el 606 y termina en 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Sardi comienza en 1520 y termina en 1750, el mensajero fue Lutero. La edad de Filadelfia comienza en 1750 y termina en 1906. El mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea comienza en 1906, termina en 1963. ¿Quién fue el mensajero de la edad de la Odisea? William Marlowe Branham. Amén. Amén. Todos los misterios ya fueron revelados. Aquí no hay misterio, ¿no? Que el hermano Branham viene en un caballo blanco que viene a revelar el séptimo sello. 7 edades, 7 sellos, 7 mensajeros. Nuestra William Soto Santiago, Félix Cocu, José Branham, nadie que se ponga ahí, hermano. 7 edades, 7 sellos, 7 mensajeros. Los otros 2 mensajeros vienen para Israel, Moisés y Elías. Apocalipsis 11:6, el que cerró los cielos por 3 años y medio. ¿Quién fue ese? Moisés. El que convirtió el agua en sangre, ¿quién fue? Elías. Eso viene para el pueblo de Israel. Vienen a ver muerte y los colgarán en una plaza y al tercer día resucitarán. Amén. Amén. Ese es el sexto rapto. El primer rapto, Enoc. Segundo, Elías. El tercer rapto, nuestro Señor Jesucristo. El cuarto rapto, los santos del Antiguo Testamento. Amén. El quinto rapto, la novia. Y el sexto rapto, Moisés y Elías. Amén. Ahí están 6 raptos. Amén. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, está hablando a un pueblo. Ahora, la ciencia natural, solamente los científicos la entienden y la sacan de ellos. Dios le da una sabiduría. Y, pero Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, eso no creyeron a Dios. Y esos dones Dios se los da, aun cuando ellos son malos. Aun cuando ellos son malos y no creen a Dios, Dios le da esos dones. Porque acabamos de leer aquí en Daniel donde dice Dios da la sabiduría a los sabios. ¿Quiénes son los sabios naturales? Los científicos, y muy poco el científico que cree en Dios. Amén. Entonces el Salmo, creo que está en el Salmo 68, Salmo 68, 8, vamos a ver si lo encontramos por ahí, ¿verdad? Donde dice que Dios le da la sabiduría a los rebeldes. Amén. Dios le da la sabiduría a los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los inconversos, los que no creen en Dios. Amén. Esos son los rebeldes. Entonces vemos que en el Salmo 68, 18, Salmo 68, 18, ahí dice que Dios le da la rebeldía, los dones a los rebeldes. ¿Y quiénes son los rebeldes? Los que no creen en Dios. Pero esa sabiduría Dios se la da. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Amén. Entonces ahí está. ¿Ve? Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, Nicolás Alcalá, Benjamin Franklin. La gente dice, no, pero esa gente no creyó en Dios. Bueno, los dones son irrevocables. Los dones son sin arrepentimiento, nacen con un don. Si lo usan para el bien, gloria a Dios, y si lo usan para el mal, también gloria a Dios. Pero el que da los dones, sea para el bien o para el mal, es Dios. Amén. Son dones que Dios da desde que la persona nazca. ¿Por qué? Porque dice, y a los rebeldes, que es un rebelde, una persona que no cree en Dios, ¿sí o no? Un necio, como dice el Salmo 14:1. Amén. Y a los rebeldes Dios le da dones. ¿Ven? ¿Para qué? Para que traigan todo esto a la escena y para que lo natural tipifique lo espiritual. Entonces,
Estamos en la edad del astronauta. Si lo dice el profeta en el mensaje cuenta regresiva. En ese mensaje dice: Dios ha enviado 7 científicos, pero hoy se presenta el astronauta mayor, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuándo se presenta? En 1963, el 28 de febrero, en la revista Live lo fotografiaron. En el mensaje Ya ha salido el sol, el hermano Braja lo explica muy bien ahí. Amén. Muy bien. Entonces aquí está la ciencia espiritual. ¿Ven? La ciencia espiritual aparece en Mateo 11, 25 y 26. 27, dijo: Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Ahí está hablando de la ciencia espiritual. ¿Ven? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito, a los que no sabemos nada. Amén. Porque cuando usted sabe algo, entonces Dios no sabe nada. Aquí el que lo sabe todo es el Señor. Amén. Digo: Te alabo, Padre, ¿ven? Que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre si no es el Hijo. Y nadie conoce el Hijo si no el Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar, a quien el Hijo se lo quiera revelar, porque tú no, que tiene que revelárselo allá, hermanito, a mi mamá, a mi papá. No, hermano, si Dios se lo reveló, a usted dele gracias a Dios. El profeta predicó 1 en 1 millón, 1 en 1 millón. Esto es para Lucas 12:32 dice: no temáis manada pequeña. Los científicos, todo el mundo no es científico, es una manada pequeña de científicos. ¿Ven? No todo el mundo es científico, no todo el mundo va a la NASA. ¿Ven? Y así lo natural tipifica lo espiritual. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios está llamando a un pueblo en simplicidad, en humildad. ¿Ven? Que la misma naturaleza nos dice, nos habla del sol. El sol representa a Jesucristo, la luna representa a la iglesia, ¿sí o no? ¿Ven? ¿Por qué? Porque el Dios ha traído a la escena a los científicos y cómo nos han beneficiado en lo natural los científicos. La edad de Sardi, el hermano Braja dice: la edad de Sardi representa el caballo. ¿Ven? La edad de Sardi, que Lutero representó el caballo, la carreta. La edad de Filadelfia representa el vehículo. La gente se escandalizó, se ofendió cuando vieron el vehículo. No se vayan a montar en esos carros, se van a matar y tal. ¿Ven? Y era una realidad, pero ¿dónde viaja hoy el ser humano? Si no es en el vehículo. Pero el hombre natural no se quedó ahí. Vinieron los hermanos Brice, sacaron el avión, se despegaron de la tierra. ¿Ven? Pero ¿qué pasó? Eso representó la organización pentecostal, pero el hombre natural no se quedó ahí. El hombre hoy viaja al espacio. ¿Ven? Ya no quiere viajar solo, ya quiere hacer viajes para allá, pues, carrerita, como dicen aquí en el sur, una carrerita. Quieren hacer carreritas para allá, para la luna. Quieren llevar más a seres humanos para la luna. ¿Ven? ¿Y qué del hombre espiritual? ¿Qué de la ciencia espiritual? ¿Qué del conocimiento? Porque muchos son los que se van a ir para el infierno porque no quisieron avanzar, no quisieron entrar en la NASA de Dios, no quisieron crecer espiritualmente, rechazaron el avance científico de Dios. ¿Por qué? Porque los científicos, ellos investigan por conductos científicos. Nosotros investigamos por conductos espirituales. Amén. Nada en contra de la ciencia. La ciencia, si fuera así, los niños no estudiaran. ¿Ven? Los jóvenes no fueran a la escuela, al liceo, a la universidad. No estamos en contra de la educación, pero estamos a favor del analfabetismo. No, estamos en que el ser humano le da más importancia a la educación que a Dios. Eso es lo que está pasando en el mundo. Amén. Tenemos que ser como Daniel, Sandra, Mesá y Abednego. Ellos se mantuvieron, ellos fueron sabios, pero se mantuvieron creyéndole al Dios de la gloria. Amén. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, los cristianos, hermanos, que tengamos un crecimiento espiritual. La mayoría de la gente se vaya al infierno y la mayoría de los cristianos están en el infierno. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos en tu nombre. Y Dios no va a decir: apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. Porque Dios no nos va a conocer porque nosotros no conocemos la palabra. Amén. En Marcos 7:6 él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos
de Dios. Amén. Hoy invalida la palabra de Dios. Por credo, por tradiciones, por muchas cosas invalidan la palabra de Dios. ¿Quiénes invalidan la palabra de Dios? La Iglesia Católica, las iglesias denominacionales. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. Amén. Y aún de este mensaje mucho invalida la palabra que Dios ha traído a través de un profeta. Amén. Entonces vemos que Dios, como el ser humano le gusta la ciencia, cómo nos gusta el vehículo, cómo nos gusta el avión. Él le dice, mira, vas a viajar a China, a Rusia, ¿te querés ir en barco? ¿O te querés ir en avión? No, déjame irme en avión. ¿Ves? Porque nos gusta siempre la comodidad, pero ¿qué de la comodidad espiritual? ¿Qué del hombre o la mujer espiritual? Amén. No que la Biblia es antigua, no, la Biblia amanece más vigente cada día que el internet, que el Facebook, que el WhatsApp, que YouTube. ¿Por qué? Porque cada día se cumple más la palabra de Dios. Cada día esto amanece. Usted quiere ver noticias, las mejores noticias aparecen aquí. No voy a prender el televisor para ver las noticias. Aquí están las mejores noticias. Usted quiere ver el libro más avanzado, aquí está el libro más avanzado. ¿Quién es el libro más avanzado? La Biblia. El panorama más avanzado, el periódico más avanzado, la revista más avanzado es la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso él dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios no puede pasar. Ahora, la ciencia espiritual nos enseña, ¿ves? Nos enseña que no vamos a viajar a la luna, que vamos a viajar más allá del sol. Pero para viajar más allá del sol tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la inteligencia, la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:15, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo, porque Cristo es la mente espiritual y Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Así como el ser humano no se queda toda la vida siendo un Quijote, ¿qué me dijeron, no? Un cigoto pasa a ser un embrión y de un embrión pasa a ser un feto y de un feto pasa a ser un bebé y de un bebé pasa a ser un niño y de un niño pasa a ser un adolescente y de un adolescente pasa a ser un adulto y de un adulto pasa a ser un anciano, de toda la evolución que tiene el ser humano. No como la teoría de Darwin, que dice que hemos venido del mono. Imagínense, ahorita las mujeres estuvieran pendientes por ahí en las montañas a ver si saliera un mono por ahí humano, ¿verdad? Un hombre, porque si los monos fueran hombres, ya las mujeres cuando vieran un gorila, voy a agarrar ese gorila, voy a encerrarlo para casarme con él, porque ese gorila tiene los ojos azules, los ojos verdes, porque las mujeres siempre buscan ¿sí o no? O los gorilas blanquitos, los gorilas negros no los buscaban porque no les gustan los negros. La mujer voy a agarrar un gorila de eso y lo encierro en una jaula, para que cuando se vuelva hombre me caso, ¿sí o no? Y yo me imagino que las monas se iban a volver mujeres, ¿sí o no? Ahorita anduviera el hombre con una escopeta en una montaña cazando las gorilas que se van a convertir en mujeres. Pero eso no cuadra, porque si fuera así, el mono seguiría siendo hombre. Y si fuera así, las gorilas se seguirían siendo mujeres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todavía, ¿cómo se que piensa que Eva se comió una manzana? Entonces las mujeres todavía tuvieran que tener, las jóvenes, las vírgenes, ¿verdad? Tuvieran que tener las doncellas, tuvieran que tener cuidado con una manzana, porque imagínense, una joven señorita y se come una manzana, ¿ah? Ahora no se extrañe por ahí que la muchacha le diga, ay mamá, me comí una manzana, salí embarazada. Le dicen, no hija, eso no es así. Ya eso es mentira, eso no es que va a ser como una manzana, ¿sí o no? Y no natural tenemos yo siempre leía el cuento de Caperucita Roja. Y a mí me llamaba mucho la atención el cuento de Caperucita Roja, porque yo me imaginaba que el lobo, ¿verdad?, se comía a la abuelita y se comía a la Caperucita Roja. Resulta que ahí hay un mensaje trasfondo natural, porque el Caperucita Roja, ¿por qué Caperucita Roja? Porque después que la joven se desarrolla, después del periodo que trae la joven, el desarrollo que representa, la sangre, Caperucita Roja, ¿ves? Ahí se le empieza a desarrollar el cuerpo.
¿Ven? Entonces ahí es donde el lobo despierta un interés por ella. ¿Sí o no? El lobo aquí es figura del hombre. ¿No ve que el hombre o uno cuando anda en el mundo, y el hombre cuando anda en el mundo no es un animal, como dice Pablo, es peor que un animal? ¿Ve? Entonces el lobo, el hombre aquí figura del lobo. Entonces el lobo cuando ve a la joven, a la doncella, ¿qué hace? ¿Ve? Y a veces la caperucita roja, mira a ver si es un castillo ojos azules y un negrito desdientado, ¡oh, lo feo! ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces aquí es un mensaje trasfondo, porque aquí el lobo es el hombre, la caperucita es la joven, la doncella, y resulta que el lobo a la abuelita, cuando mucho le traerá por ahí café, azúcar, para que le haga la vuelta con la caperucita, ¿sí o no? ¿Ve? Sí, porque la abuelita no se la quiere comer. ¿Ve? Comer aquí es acto sensual, ¿sabía usted eso? Y eso lo tenemos en lo natural. Proverbio 30:20, lo espiritual dice: el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice, no ha hecho maldad. Hay mujeres, yo he escuchado esta expresión, que hay mujeres que dicen, ay, Juan vino por ahí, ¿ves? Después que comió me dejó el puro pelero. Y comer aquí no es que se comió un plato de arroz con pollo, ¿ves? Sino que se refiere a acto sensual. Así he escuchado yo a muchas mujeres decir, ay, fulano después mirar. A veces yo las veo hablando con otras mujeres y dicen, no, si Juan después de mirar se estaba enamoradísimo mío. Y después que comió, no lo vi más. ¿Qué se comió? No se comió un plato de arroz con pollo. ¿Usted sabe lo que se comió ya? ¿Sí o no? Es una expresión natural. ¿Ve? ¿De qué? De que comió, de que tuvo acto sensual. Y así también comer es comerse la caperucita. ¿Ve? Y a veces el lobo se come, y no solamente que se come la caperucita, sino que le deja un lobo metido ahí en la barriga. A veces le deja hasta dos, porque si son morochos son dos, y si son trellizos son tres. Y el lobo, miren, cuando pregunten por él, y el lobo supuestamente que lo vieron pasando más allá de Maicao, ya va por Colombia, ¿sí o no? Y a veces no, ya está en Ecuador, está en Chile, ¿ves? Entonces la muchacha que, ¿ves? El lobito aquí, el lobito va creciendo, el lobito hace un cigote, ¿no? ¿Ah? Un cigoto, el lobito se convirtió en un cigoto, en un embrión, en un feto, y después el lobito también, ¡guau! 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 ¿Ves? Ese no sale chiflando, ese sale llorando. Y si no lloran, los mismos médicos agarran, mire, le agarran a los que tienen la guita, porque hay unos que nacen sin nada, ¿no? Los que tienen la guita le dan, págate, págate, ¿sí o no? Se pone a llorar, ¿sí o no? Entonces vemos que hay un mensaje trasfondo ahí, ¿ve? Hay un mensaje trasfondo de las músicas. Bueno, ahorita ya no hay mensaje, ahorita las músicas hablan depravadamente todo, ¿ve? Pero hay una música antigua que uno la bailaba mucho cuando uno andaba en el mundo y decía, Blanca, tú eres mala. Y yo pensaba que era una mujer que era blanca. Y decía, esa mujer sí es mala. Yo me la en la mente, la imaginación es algo tremendo. Yo decía, mundo, esa mujer blanca y es mala. Porque el hombre decía, Blanca, tú eres mala. Y nuestro amor tendrá que terminar. Resulta que con los años yo vi analizando la música y tal, resulta que Blanca era la droga. ¿Ve? Y el hombre le tenía un amor a las drogas. ¿Ve? Ahí había un mensaje trasfondo, ¿sí o no? ¿Ve? Y así en muchas músicas hay mensaje trasfondo. Claro, ahorita ya en la actualidad no, ahorita dicen las cosas directamente, porque antes cantaban la música con doble sentido, ahorita la cantan con un solo sentido. Ahorita van al grano de una vez y dicen las cosas directamente. Música completamente depravadísima, no se puede decir depravada, sino depravadísima. Dicen las cosas así crudas y directamente. Antes no, antes el cantante, el artista, cantaba las cosas con doble sentido. Y muy pocos se daban de cuenta, a veces la gente bailaba la música y no sabía lo que el significado, sino cuando andan moviendo las arcillas, anda sudado, bailaban y no le ponían cuidado a la letra, ¿sí o no? Por eso que usted, lo natural tipifica lo espiritual, usted tiene que ponerle cuidado a la letra, más a la letra espiritual. Amén. Amén. Sí, porque hay muchas palabras que
que significan perro, bobo, y la gente se lo acepta como una vez ignorante, uno acepta todo lo que le dicen. Amén. Entonces, vemos que la ciencia es algo que enseña al individuo. Tenemos la ciencia médica también avanzado. Antes no existía para hacer una placa, un estudio. Ahora les repito, Israel sacó una cápsula pequeñita que tiene una cámara. Yo no sé cómo hicieron para hacer esa cámara. Lo cierto del caso es que le registra todos los órganos al ser humano, todo el cuerpo al ser humano. Saben cómo están los riñones, los pulmones, el hígado, el estómago, el páncreas, todo eso es algo tremendo. ¿Ves? Y en la actualidad existen las placas, pero ya esa cápsula está pasando las placas. Y así pues, en la ciencia médica también los médicos han avanzado. Ya no es el médico aquel antiguo. Antes los médicos eran los curanderos, eran medicina casera que llamaban, de los árboles, y todavía sigue siendo una de las mejores, porque el remedio natural es uno de los remedios más importantes del mundo, pero ya la ciencia ha venido avanzando. ¿Ves? Ya hoy en día la tecnología es algo muy, muy avanzado. ¿Y qué del hombre espiritual? ¿Qué de la mujer espiritual? Amén. Dios en cada una de las etapas ha venido alumbrando, ha traído más luz para que el ser humano pueda entender quién es Dios, para que pueda ver, porque ver es entender, oír es entender espiritualmente. Amén. Entonces, si usted y yo somos candidatos para el rapto, vamos a tener un crecimiento, no nos vamos a estancar y no, yo soy cristiano, no. El infierno está lleno de cristianos, ¿sabe usted eso? Y el infierno ahorita hay muchos cristianos, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, laicos, haciendo un culto en el infierno. Pero ¿de qué le servirá? Ya no hay tiempo, ya el tiempo de usted orar es aquí. Si usted no ora aquí, hermano, en el infierno el rico oró, ¿le valió la oración? No le valió la oración. Y uno tiene en el infierno, uno tiene los 5 sentidos, ¿sabe usted eso? Si leemos la historia ahí del rico, creo que está en Lucas 16, 19, dice el joven, el rico, y ese era el joven rico que rechazó la vida eterna, ¿sabe usted eso? Dios trajo un mensaje dejándolo todo. El hermano Laja dice, ¿y usted sabía que ese era el joven rico aquel que rechazó a nuestro Señor Jesucristo? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que se entristeció tanto, ve, por los bienes, porque tenía muchos bienes, era multimillonario, y era cristiano a su manera, porque él dijo, el Señor dijo, ¿qué has hecho? Has honrado padre, madre, he guardado los 10 mandamientos, ¿ve? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice que se entristeció y se fue triste. Prefirió el dinero que la vida eterna. ¿Ve? Por eso Pablo dice, creo que está en 1 Timoteo 6:10, dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Me equivoco una cosa con otra, porque hay gente que tiene amor al dinero, y no solamente amor al dinero, amor al poder, amor a la fama, amor a la belleza, amor a muchas cosas. Por eso que usted y yo debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Porque yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Criticamos a la Iglesia Católica porque tiene ídolos. Criticamos a la Iglesia Católica porque tiene ídolos. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuáles son los ídolos de la Iglesia Católica? La Biblia lo dice, Salmo 115, Salmo 135, uno de los mandamientos, no tendrás dioses delante de mí. ¿Ve? Pero el ídolo de la Iglesia Católica, ese ni come, ni se viste, ni usa colonia, ni usa jabón, ni usa champú, ni pide dinero porque es un ídolo. Ese está ahí, una estatua. Ese no se mueve de ahí. ¿Ves? Y a veces se llena de arañas, de polvo. Pero ¿qué de los ídolos de los llamados cristianos? Porque el cristiano critica y criticamos al pueblo de Israel allá cuando hizo el becerro de oro. Pero ¿qué de los ídolos de nosotros? El ídolo de usted, el ídolo mío, son los hijos a veces el esposo, la esposa, a veces mamá o papá, a veces el vehículo, la casa. Todo lo que nosotros pongamos primero que a Dios es idolatría.
Y los ídolos de nosotros, el ídolo de la iglesia católica se nos come, pero el ídolo de nosotros a veces no quiere comer carotica con arroz, o no quiere comer arepa con suerito, no, ese quiere comer puro pollito, pescado, carnita, ¿sí o no? Entonces es preferible tener un ídolo de esos que ni come, ni se baña, ni se cepilla, ni usa ropa, ni usa zapatos, porque los ídolos nosotros también usan zapatos, usan pantalones, usan ropa. Si es hembra, usa vestido, usa falda, ¿sí o no? Es idolatría. Creemos que idolatría nada más es la iglesia católica. No, la iglesia católica es idólatra, adora ídolos, adora imagen. No, nosotros también somos idólatras. Y peor que la iglesia católica, porque a veces un hijo, una hija, ¿ven? Y eso sí comen, y comen comida buena, no les gusta comer comida mala. Usted estos ídolos humanos, usted tiene que gastarle. En cambio esos ídolos de piedra y de mármol y de tabla, de madera, eso están ahí, eso no se le gasta ni medio. Por ahí los que bailan a San Benito, porque San Benito no es que baila, sino que lo bailan. Es del ídolo, a veces criticamos, ay Dios mío, esa gente echándole ron a San Benito, que así me hago el sur. Bueno, ahorita ya no le echarán nada, ahorita le echarán esa tierra. Ahorita hasta el arroz se puso carísimo. ¿Ah? Pero llega el San Benito suyo humano. Y yo no sé, pero yo veo que las madres siempre, como el varón, como que son más dóciles. Yo he visto eso, no sé si te he equivocado o no, pero siempre lo veo, porque siempre llega el hijo varón, ¡ay, mi vieja linda! ¿Cómo estás, mi querida? Mi viejita, que yo sí te quiero, mi vieja, que vos sos la más bonita, la más bella del barrio, de la ciudad, de aquí de Venezuela, mi viejita y tal. ¿Ah? ¿Qué querés? Ya lo conocía, ¿qué querés? Viejita, o sea, es que me quedé más prendido que tabaco, bro. ¿Ah? De este mensaje, hermano, ¿verdad? ¡Ay, tacho! No se prenda el diablo. ¡Tacho! Componente. Ah, viejo, o sea que yo voy a buscar. Algún día yo busco él y vos sabés que es así. ¿Estás orando por mí? Sí, yo estoy orando por vos, pero imagínate, vos no te querés componer. Puede ser que es una madre maracucha, vos. Viejita, mira, vos sabés que ayer te cayó la pensión. ¿Sabes que me pueden prestar ahí para comprar unas 3 botellitas de cucuy? ¿Ah? Ah, vieja. ¿Ah? Mira, la viejita, te la voy a dar, pero no le digas a nadie. No le vas a decir a María, porque me quería quitar para comprarle a los muchachitos. Y le da la tarjeta al San Benito humano, ¿sí o no? Mire, ahí mismo San Benito, delante de ella, mira, ve. ¿Ah? Le echo una bailadita ahí en vivo. Dame, vieja, la clave 6885. Corriente o ahorro. Ahorro. Ya no, vieja, ya sabes, ya nos vemos ahora, ¿viste? Mi vieja linda, ¿cómo te quiero? Gracias a Dios que Maduro aumentó la pensión, porque vieja no alcanzaba ni para comprar una botella de cucuy. ¿Ah? ¿Eso no es idólatra? Así es, hermano. ¿Por qué? Porque criticamos, pero ¿qué de los ídolos de nosotros? ¿Qué del ídolo suyo, el ídolo mío? ¿Ah? ¿Por qué? Porque esos ídolos, esos comen y a veces son viciosos. Cuando no es el cigarro, cuando no es la botella, es el alcohol, cuando no la caja de cerveza. ¿Ah? Y si se parece al viejito, yo no sé, pero cuando se parece más a él, y dicen que no quieren, porque todas las mujeres yo veo que llegan los años y dicen, no, yo no quiero ya fulano. Yo lo odio. Se me hizo mucha maldad a mí. Y cuando uno ve el hijo y ve la foto del viejito cuando estaba joven, Dios mío, pues es igualito a... Y usted, este es el que usted más quiere. ¿Sí o no? Algo tremendo, pero yo lo he visto así. Aborrecen al viejito, se la puede estar viejito ya, pero le agarran amor al que era igualito a él. Es tremendo, ¿no? Bueno, Dios nos ayude, hermano.
Dios nos ayude, nos siga guiando, nos siga dando fuerza. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios entienda la ciencia de Dios. Amén. Para que se entienda el tiempo que se está viviendo. Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con voz de aclamación descendió en 1963. Amén. Vemos los 7 rostros de los 7 mensajeros. Ahí el rostro más importante lo dejamos por fuera, que es el Señor Jesucristo. Amén. La estrella, vemos 7 estrellas que eran los 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de los 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles a las 7 iglesias. Pero la estrella más importante, Apocalipsis 22:16, la dejamos por fuera, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Siempre sacamos al Señor de la escena, siempre. Bueno, así como los jóvenes están estudiando lo natural, ojalá y así estudien en lo espiritual. Ojalá y puedan ser como Sandra, Mesai y Abednego, como Daniel, que eran jóvenes y se mantuvieron creyendo la palabra. Amén. Ojalá las hermanas de este mensaje tomen más interés por las cosas espirituales que por las cosas naturales, y nosotros los hermanos también. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, todo lo que está aconteciendo en el mundo es bíblico. Ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. ¿A dónde comenzó? En Rusia. Y ahí se va desarrollando. Y ahí se va desarrollando la Tercera Guerra Mundial. Rusia está bombardeando a Ucrania. En este mundo somos peregrinos. No se amarra este mundo. Mire, vean las noticias en Rusia, hermano, en Ucrania. Niños, ancianos, jóvenes, muertos, hermano. Hay una bomba y eso no respeta si es joven, si es un niño, si es un anciano, si es una mujer embarazada. Lo peor que le pueda suceder a un país es una guerra. La guerra no gana a nadie, ganan solo los insectos. La guerra lo que queda es pobreza, hambre. Eso es lo que trae las guerras. No solamente ese, veremos muchas más guerras, que la Biblia lo dice. ¿Sí? Pero no estamos a favor de una guerra, estamos en contra. Porque la guerra lo que causan es pobreza, hambre, muerte. No se aferra a nada de este mundo. Somos peregrinos aquí. Ahí mire, usted ve los vehículos nuevecitos en Rusia, hermano. 2000 carros de 100, 200, 300, 2000, 3000 carros destruidos por una bomba. Nuevecitos. Edificios de mármol. Edificios de madera hermosos, hermano. Destruidos, hermano. ¿De qué nos puede valer nosotros la riqueza material en este mundo? De nada, hermano. Aquí hay que buscar la riqueza espiritual. Dios dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el ladrón entran. Hacer tesoros en el cielo donde el ladrón y la polilla no pueden entrar. Y es que menos nos preocupamos por hacer riqueza en el cielo. La riqueza, nosotros los humanos queremos hacer riquezas aquí en la tierra y no en el cielo. ¿Sí o no? El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Cómo nosotros queremos, cómo nos apegamos a este mundo? El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Y nosotros queremos el reino es aquí en la tierra. Y vemos el caos, vemos los países en guerra, vemos las enfermedades, el SIDA, el cáncer, la chikungunya, la ébola, la zika, el COVID, y todavía el ser humano se preocupa por este mundo. ¿Ah? Hagamos riquezas en el cielo. ¿Ves? Donde la polilla y el ladrón no hurta, no roba, no mata. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la verdadera riqueza. El Dios de la gloria se desprendió de todo, hermano. ¿Qué tenemos usted? ¿Qué tengo yo? Nada. Él era el dueño del mundo y su plenitud, y vino a la tierra y fue el hombre más humilde. Los escribas, los fariseos, San Juan 10:33, le iban a apedrear porque dijeron: tú siendo hombre te haces Dios. Era al revés, él siendo Dios se hizo hombre. Dejó la riqueza, dejó los ángeles, dejó todo, hermano. ¿Para qué? Para venir a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, para redimirnos del pecado. ¿Sí o no? Dejó la gloria, la riqueza. ¿Quién pudo ser más rico que el mismo Dios, hermano? Si eres el dueño de todas las cosas. De Jehová es el mundo y su plenitud, Salmo 24.
¿Sí o no? Amén. Que yo delante de Dios no tenemos nada, no somos nada, somos oprobio, como dijo el rey David, gusano también dijo el rey David en el Salmo 22, y Job también dice que somos gusanos de la tierra, dice Job. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos nosotros delante de Dios? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá la familia de mis hijos? Que yo soy un pobre, una pobre loca. No, hermano, eso no, el mundo, al mismo Dios de la gloria le dijeron loco, brujo, Beelzebú. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué nosotros debemos preocuparnos a un pobre loco, a un mundo pobrecito, eso no tiene nada? Hermano, teniéndolo a Dios lo tenemos todo. Hay personas que lo tienen todo, pero no tienen a Dios, no tienen nada. ¿Sí o no? Amén. Así, hermano, cuando terminamos, vamos a leer lo que está en Colosenses 1:17. Ahí nos habla de lo que es el Dios de la gloria. Amén. Colosenses 1:17. Dice capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominios, sea principados, sea potestades, fue creado por medio de él y para él. Y en él antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsiste. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Amén. Entonces vemos que el verso Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es la ciencia? El conocimiento de Dios. Hay una ciencia natural, hay una ciencia espiritual. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que el cuerpo, ¿ve?, la novia de Cristo crezca. Amén. Avance espiritualmente. Amén. Dios nos ayude en esta mañana, Dios nos siga dando fuerza, Dios nos siga bendiciendo, que podamos tener el crecimiento que Dios desea en cada uno de nosotros. Amén. Para que todo sea la honra, la gloria, el honor y el poder sea para Él. Amén.